¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes, un último programa del año que cerramos en esta ocasión con el presidente del Parlamento, Luis Fuentes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Acabamos un año, acabamos también esta legislatura de una manera abrupta con la disolución de las Cortes y con la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Presidente, me gustaría saber cómo se enteró usted de este anuncio, porque estaba usted a punto de presidir la mesa de la Junta de Portavoces para convocar un pleno de los presupuestos, que era lo que todos esperábamos. Evidentemente, en el momento en que se registró esa disolución por parte de la presidencia de la Junta, pues es cuando me enteré de forma oficial. El presidente de la Junta de Castilla y León había anunciado en varias ocasiones que tenía intención de acabar la legislatura. ¿Se lo esperaba usted? Pues la verdad es que no. Realmente todas las veces, y quiero decir que he departido en muchas ocasiones con el presidente, con el señor Fernández Mañueco, y en ningún momento me trasladó ni la urgencia ni la necesidad de hacer este adelanto electoral. De hecho, la propia semana anterior estuve con él, estuvimos planteando, bueno, pues por el tema del pleno de presupuestos que se iba a realizar en un jueves, que es el día que se hace el Consejo de Gobierno, pues bueno, para coordinarnos en todas estas actuaciones, y en ningún momento se me trasladó ni siquiera la inquietud porque no se produjera ese pleno de presupuestos, sino todo lo contrario. Sorpresa total, entonces. Pues sí. Ha sido una legislatura convulsa, empezó con mucha crispación, después llegó la pandemia y un poco de relax, y luego vuelta otra vez con debates bastante broncos. ¿Qué balance hace usted de estos años? Bueno, ha sido una legislatura, pues, hombre, con sus complicaciones, no lo vamos a negar, y con cosas que no han ocurrido en los últimos 40 años en esta comunidad autónoma. Como dices, es una de las pocas veces en las cuales ha habido un gobierno de coalición, que por cierto ha funcionado magníficamente bien, y eso se traslada a la ciudadanía. Hemos tenido una moción de censura que nunca había habido en este Parlamento. Hemos tenido un adelanto electoral que nunca había habido en este Parlamento, por lo tanto sí que ha sido complicada. Y en medio de todo esto, una pandemia que nos ha trastocado en muchos términos lo que es una actividad parlamentaria. ¿Y cómo se gestionó todo esto? Porque el Parlamento, al igual que el Senado y el Congreso, se cerraron, nunca había ocurrido. ¿Cómo se gestiona una situación así? Pues con la ayuda de todos. Hay que reconocer que, sobre todo los trabajadores de aquí de las Cortes, se han comportado con una profesionalidad admirable, y con la ayuda, evidentemente, de todos los que estamos como los actores del Parlamento, ya digo, los trabajadores, pero también los procuradores. Y única y exclusivamente estuvimos cerrados el tiempo mínimo imprescindible. No llegó prácticamente a un mes de cerrado, pero también tengo que decir que salieron adelante absolutamente todos los plenos que estaban previstos, porque evidentemente los trasladamos al mes de julio, y todas las iniciativas parlamentarias que estaban previstas. Es decir, durante estos 2 años la actividad parlamentaria ha sido absolutamente frenética. Tenemos casi más de 14.000 iniciativas parlamentarias en 2 años, cosa que no se había hecho prácticamente en ninguna legislatura anterior. A la vuelta del primer estado de alarma, este Parlamento ha sido uno de los más estrictos a la hora de cumplir las medidas de seguridad. Hace un momentito me lo decía justo antes de esta entrevista: con mascarilla, por favor, estamos en interiores, aquí hay que dar ejemplo. Y es cierto que bueno, ustedes pusieron medidas, extracción de aire, restricciones a la entrada de personal no autorizado. Usted me lo acaba de decir hace un momento, el Parlamento tiene que dar ejemplo, ¿no? Cumplimos a rajatabla, y digo a rajatabla, todas las recomendaciones y todas las directrices que nos venían de la autoridad sanitaria, que era la que tenía que tomar ese tipo de decisiones. Como digo, tenemos un magnífico hemiciclo, tenemos un magnífico edificio para poder celebrar toda la actividad parlamentaria que, como digo, hemos realizado. Teníamos suficiente espacio como para poder tener más que de sobra, cumplir más que de sobra, pues con los cupos que se nos planteaban en ese primer momento, ese 30%, después ese 50%, ese 1,5 metros de distanciamiento. Es decir, nosotros, como digo, hemos cumplido a rajatabla todas las recomendaciones, y gracias a eso no hemos tenido dentro de nuestro Parlamento ni un solo caso de contagio dentro.
Evidentemente sí que ha habido contagios, pero siempre ha sido que provenían de fuera de lo que es el personal de las Cortes y de los procuradores. ¿Ha sido complicado mantener todo esto? Ha sido complicadillo. Pero bueno, ya digo, gracias al apoyo de todos los que estábamos aquí trabajando, hemos conseguido sacar adelante, como digo, todo el trabajo que se ha realizado durante estos dos años y pico que llevamos de legislatura. Vamos a volver al tema de la crispación. Tanto al inicio de la legislatura como en estos últimos meses le ha tocado vivir plenos, yo diría que broncos, con políticos enfrentados, un pleno muy dividido también. Incluso usted mismo ha sido increpado por el PSOE, que aseguró que podría inhabilitarlo. Una crispación que también se vive a nivel nacional y me imagino que no sé si entenderá que los ciudadanos estén preguntando qué pasa en la política de este país. Pues realmente lo que ocurrió desde un principio es que el Partido Socialista no entendió qué es lo que habían dicho los ciudadanos de Castilla y León. El Partido Socialista creyó que los ciudadanos de Castilla y León le habían dado la potestad de ser ellos los que gobernaran, y lo que dijo la ciudadanía de Castilla y León es que el Partido Popular tenía 29 procuradores, que Ciudadanos tenía 12 procuradores y que por nuestra ley electoral podíamos hacer esas mayorías. Es decir, lo que tenemos que entender es que en la democracia las reglas son para todos, y el PSOE no lo entendió, no fue capaz de aceptarlo, y por lo tanto desde un primer momento empezó esa oposición destructiva, más que esa oposición constructiva. También tengo que decir una cosa en favor del Partido Socialista. En los primeros momentos de la pandemia tengo que agradecer, y lo hago públicamente porque lo he dicho en innumerables ocasiones, la disposición que tuvo el portavoz del Grupo Socialista, el señor Luis Tudanca, para ir todos a una a salir de esta crisis pandémica. Luego ya hemos visto cómo se han ido otra vez escorando hacia una oposición destructiva, y ese es el único problema. Es decir, ha habido plenos, no es que había habido plenos, ha habido momentos puntuales en los plenos en los cuales, bueno, ese acaloramiento en los debates lo que provocaba era esos enfrentamientos broncos en algunos casos, en los cuales a lo mejor esa mala, y digo entre comillas, mala educación parlamentaria de estar interrumpiendo, de patalear, de hacer que el que está en el uso de la palabra no pueda actuar como se tiene que actuar en un Parlamento, que es planteando sus propias ideas. Es en esos momentos cuando tengo que pararlo. Yo he sido bastante laxo, y además creo que he sido ecuánime con todo el arco parlamentario en llamar la atención a unos y a otros cuando en cada momento, cada uno de ellos creía, bajo mi punto de vista, y siempre con el reglamento en la mano, pensaba que no estaban actuando acorde a lo que se tendría que hacer en un Parlamento. Mano izquierda, que se llama, ¿no? Yo creo que sí, que esa es la misión del presidente de las Cortes. El presidente de las Cortes, como institución, lo primero que tiene que ser es neutral, y siempre he creído que mi figura tenía que estar por encima de lo que es los partidos políticos, de la coalición incluso de gobierno, y en esa neutralidad que se le tendría que presuponer como el valor en el ejército al presidente de las Cortes, creo que la he ejercido modestamente, creo que la he ejercido correctamente. Presidente, si por algo se ha caracterizado esta legislatura también ha sido por el número de comisiones de investigación abiertas en este Parlamento, hasta 5 comisiones de investigación, cuando en la mayoría de los parlamentos autonómicos o no hay o hay solo una. Y todas esas comisiones ahora decaen, se pierde todo el trabajo que se ha realizado en esas comisiones, como la de las eólicas o la de medios, una por las que han pasado muchos comparecientes. Gente, ¿no? Tengo los datos, además, porque por si acaso los teníamos. Ha habido pues prácticamente 118 comparecientes, o sea, 118 sesiones de todas las comisiones de investigación, de esas 5 más la última del incendio de Ávila, que no ha sido posible constituir por el tiempo, porque la teníamos prevista para el inicio del nuevo periodo de sesiones, y todo eso se ha venido abajo, todo ese trabajo ingente de los procuradores, de las personas que han venido a comparecer, todo eso desaparece. Creo que no es
no es muy edificante para la ciudadanía que todo un trabajo por el cual los procuradores han ocupado un tiempo y a unos recursos también de la ciudadanía, todo eso se venga abajo pues, por una disolución anticipada de las Cortes. ¿Es un trabajo perdido que después se puede volver a retomar? No. Una vez que se disuelve, todas las iniciativas parlamentarias se decaen absolutamente y todo el trabajo se tiene que destruir. Como presidente, ¿qué siente al comprobar esto? Que todo ese trabajo, todos esos recursos de los ciudadanos invertidos al final caen en saco roto. Realmente, por eso las legislaturas se hacen durante 4 años, para que nos dé tiempo a hacer todo este tipo de trabajo. Realmente cuando se hace un adelanto electoral, pues se tiene que justificar de una forma clara para que los ciudadanos lo entiendan correctamente. Y creo que no se ha entendido cuáles han sido las razones para que haya este adelanto electoral y que todo ese trabajo, todos esos recursos que se han utilizado por parte de los procuradores caigan en saco roto, desaparezcan y no puedan ser utilizados en un futuro. Hablábamos de que antes a este Parlamento le ha tocado vivir una pandemia, también ahora unas elecciones anticipadas y una moción de censura que nunca se había vivido tampoco en esta comunidad. Y a usted le tocó presidir esa primera moción de censura, que además supuso la pérdida de la mayoría absoluta del Gobierno de coalición y la existencia de una procuradora no adscrita en el hemiciclo. Como presidente, ¿cómo vivió usted ese momento? Bueno, pues como todas, con la normalidad de lo que es una moción de censura, como cualquier otra iniciativa parlamentaria. Evidentemente, bueno, los reglamentos de todos los parlamentos dan esa oportunidad, pues cuando un grupo con una serie de procuradores solicita esa moción de censura, pues lo lógico es que se debata y, como bien dice, esa moción de censura no salió adelante y, bueno, ahí cada uno se quitó la careta de lo que estaba pidiendo. Al margen de la actividad política, ha presidido además 2 grupos de trabajo dentro de la reunión Parlamentos de Europa, la conocida como CALRE, una sobre despoblación, creo, y otra sobre desarrollo sostenible. Y han sido unos grupos que han destacado por sus aportaciones. Me imagino que sentirá orgullo de llevar temas que afectan directamente a Castilla y León, a la problemática europea, ¿no? Realmente es una de las satisfacciones con las que me llevo. Evidentemente, el estar en ese grupo de trabajo, en ese grupo de presidentes de parlamentos europeos que tengan capacidad legislativa, que es la CALRE, y que además estuviéramos dirigiendo 2 de los grupos de trabajo más importantes y que más han aportado, porque realmente al final, pues bueno, hay varios grupos de trabajo, pero por la pandemia muchos de ellos no han podido realizar su trabajo y nosotros sí que hemos sido capaces de hacer nuestras aportaciones. El tener un pleno de niños aquí y que sus propuestas fueran a esa comisión fue una de las cosas más emocionantes y de las que más satisfecho y orgulloso me siento. También durante su mandato ha habido una remodelación de la antigua Fundación Villalar, ahora Fundación Castilla y León, un cambio polémico. Entonces, no sé si nos puede hablar de cómo va la marcha de esta Fundación Castilla y León. Bueno, realmente lo que es la Fundación son 19 patronos distintos que componen prácticamente todo lo que es la sociedad de Castilla y León. Están representados todos los partidos políticos que hay aquí en el arco parlamentario, están representados los representantes de los sindicatos, de la patronal, de las cámaras de comercio, de la Federación de Municipios y Provincias, del Gobierno, de las Cortes, es decir, muy plural, del CES, del Consejo Económico y Social, donde están también incluidos prácticamente todo lo que son los grupos de ese tercer sector, más todas las organizaciones profesionales, tanto agrarias como de otro tipo, y por lo tanto es una fundación muy plural. Lo que queríamos es cambiar la sensación de que esa fundación no se dedicara única y exclusivamente a una cuestión partidista, sino como una fundación que se preocupara de los problemas, sobre todo sociales, de
de Castilla y León. Es decir, eso es donde hemos querido hacer hincapié y es donde la hemos transformado. Esa gran transformación de la Fundación, antiguamente llamada Vialar, a lo que es la Fundación de Castilla y León. Es decir, la participación de toda la sociedad en todos los temas que son candentes y que tienen ese sesgo social, ese sesgo parlamentario, ese sesgo en el cual la participación es fundamental. Ha sido además el año del 5º centenario del movimiento comunero. Me imagino que esto también le habrá traído satisfacciones y alegrías también, ¿no?, como presidente del Parlamento, por esa presidencia del Rey de España, por la exposición, por la ópera, el congreso o el documental. ¿Qué balance hace? Realmente ha sido una obra de casi titanes, es decir, en un año como el que hemos tenido, este año de pandemia tan tremendo, donde no sabíamos qué es lo que íbamos a poder realizar dentro de 15 días, imagínese usted hacer una programación de esta envergadura a un año y medio vista, que es lo que teníamos que trabajar. Realmente he contado con un equipo extraordinario, desde el director de la Fundación, que ha estado al frente, como el comisario, Salvador Rus, que se ha implicado en cuerpo y alma para que esto saliera adelante, como todas las empresas que han estado trabajando con nosotros. Ha sido, como digo, un trabajo titánico y realmente los resultados han sido excepcionales porque hemos puesto en el mapa lo que fue ese movimiento social y político que cambió España, pero sobre todo cambió Europa, y que fue un movimiento precursor de lo que hoy conocemos como esas monarquías parlamentarias o esas democracias que tienen como un rey como jefe del Estado. Y realmente las ideas que se propugnaron en aquellos momentos, que defendieron en aquellos momentos, como digo yo, unos adelantados, por desgracia para ellos, defendieron unas ideas por las cuales perdieron la cabeza, y esas ideas han llegado incluso hasta nuestros días, son la base fundamental de lo que es nuestra Constitución, esa proto-constitución que fue las leyes perpetuas de Ávila, ha sido modelo en muchas otras constituciones que aparecieron casi 200 años después. Por lo tanto, creo que es injusto cómo se trató al movimiento comunero durante muchísimos siglos, y lo que hemos querido es darle el sitio, darle la importancia a lo que ocurrió hace 500 años, y creo que lo hemos conseguido, porque mucha de la gente que venía pues, a las exposiciones o a la propia ópera que hemos tenido, o en el Congreso Internacional con universidades de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, de Portugal, es decir, gente muy importante que se involucró en este proyecto, lo que querían es saber más, porque por desgracia la historia la escriben los ganadores, y en aquel momento arrasaron prácticamente con casi todo lo que suponía ese movimiento comunero, pero poco a poco buscando. Tenemos ahora mismo la digitalización de todos los fondos que tenemos, tanto en el Archivo General de Simancas como en el de aquí de Valladolid, buscando, sacando documentos, viendo cartas, viendo juicios que ha habido, nos hemos dado cuenta que fue mucho más importante de lo que se nos ha querido transmitir. Antes de terminar, me gustaría hacerle una pregunta más personal. Está claro que ha habido momentos satisfactorios durante esta legislatura como presidente del Parlamento. Me imagino que también momentos agridulces. A nivel personal, como presidente de las Cortes, ¿qué ha supuesto para usted tener este cargo? Para mí ha sido una auténtica satisfacción. Es decir, para cualquier persona el ser, como si dijéramos, el representante máximo, porque ese es el presidente de las Cortes. El presidente de las Cortes es el presidente de todos los representantes, de todos los ciudadanos de Castilla y León. Para mí ha sido un verdadero orgullo ser capaz de representar, creo que modestamente, dignamente, a todos los ciudadanos de Castilla y León. Para mí ha sido una auténtica satisfacción. Luis Fuentes, mil gracias por haber estado con nosotros en este programa. Le deseamos lo mejor y un feliz año, por supuesto. Muchísimas gracias y un feliz año a todos los televidentes de Castilla y León Televisión.
Nosotros seguimos y vamos a hacerlo con la anterior pregunta precisamente porque no dejamos ese quinto centenario. Hemos estado en el archivo de Simancas, en la provincia de Valladolid, donde se encuentra gran parte de ese legado, del legado documental de esa época, un legado que ahora se va a digitalizar en la primera fase, más de 31.000 imágenes y 3.700 documentos. Lo vemos. Así es el delicado proceso de digitalización de documentos de la Guerra de las Comunidades y de la Batalla de Villalar, que se está realizando en el Archivo General de Simancas por el quinto centenario del final de la revuelta. En principio, dado que el proceso de digitalización hace falta un encarpetado, un procedimiento de introducción de metadatos, un control de calidad, lo más adecuado es que se hagan entre 300 y 400 imágenes diarias y se haga un tratamiento de las mismas con su control de calidad adecuado. Se trata de unos escáneres especialmente fabricados para la digitalización de documentos, sobre todo si los documentos están encuadernados para que no sufran en ningún momento la encuadernación del documento. Este en concreto recoge una especie de amnistía que el emperador Carlos concedió a algunos de los participantes en el levantamiento de las comunidades de Castilla. El perdón de todos los santos de 1522 es un perdón general que concede el emperador a muchos de los participantes, exceptuando a unos cuantos, no son pocos, es decir, a esos no los perdona. Y sobre los no indultados está el documento que ratifica la pena capital de los líderes comuneros ejecutados el 23 de abril de 1521. Otro muy interesante, por supuesto, es la sentencia o la confirmación de la sentencia de Padilla, Bravo y Maldonado, que será inmediatamente después de la batalla del Villalar, en el mismo Villalar. También se están digitalizando legajos con peticiones de quienes lucharon de parte del rey y querían obtener como indemnización o botín los bienes de los vencidos. Los memoriales de la Cámara contienen sobre todo peticiones, y es curioso, peticiones de oficios, cargos y bienes de los que han sido desposeídos los que se han encontrado culpables por participar en las comunidades, que les desposeen de bienes y de cargos. Y hay mucha gente que los pide esos bienes y pide esos cargos. Forman parte de una ingente cantidad de documentación sobre esta revolución de principios del siglo XVI, que procede de los fondos de la sección de comunidades de Castilla de Patronato Real, de los memoriales de la Cámara de Castilla y de los pleitos del Consejo Real. Esta documentación, sobre todo la de Patronato de Comunidades, la sección de comunidades de Patronato Real, se encontraba originalmente en unas arcas especialmente construidas en el último tercio del siglo XVI, para contener la documentación, como toda la de Patronato, especialmente interesante, especialmente relevante para la salvaguarda de los derechos de la monarquía. Estaba en lo que venía a ser el archivo personal de Felipe II. La digitalización de los documentos se realiza por un convenio entre la Fundación Castilla y León, el Archivo de Chancillería de Valladolid y el Archivo General de Simancas. Son aproximadamente 31.000 imágenes de documentación, unos 3.600, 3.700 documentos. Es solo parte del gran tesoro documental que se guarda en el castillo de Simancas. 76.000 más o menos legajos y cajas de documentación en aproximadamente 12 kilómetros de estantería. Se conserva cuidadosamente con una humedad del 50% y una temperatura que oscila entre los 14 y los 19 grados y que se vigila de forma meticulosa con estos sensores. Si se humedece el papel se degenera rapidísimamente. Si se seca el papel, no es bueno ni lo mucho ni lo poco. Si se seca mucho el papel se vuelve extremadamente frágil. La temperatura, la combinación de temperatura y humedad es la que nos permite controlar el estado. Así se preserva la memoria en este archivo fundado por Carlos I en 1540. Pues hasta aquí nuestro repaso parlamentario. Disfruten de lo que queda de año y les deseamos un feliz 2022. Adiós.